Hola, este es el primero de dos vídeos que voy a hacer sobre el átomo. Vamos a hablar del número atómico y del número de masa. Si os acordáis del primer vídeo cuando hablamos de la historia de la química, los griegos en el siglo V antes de Cristo fueron los primeros en sugerir que la materia estaba hecha de unas unidades muy pequeñitas que llamaron átomos, quería decir indivisible. Hablamos de los científicos griegos no creían eso, creían que había cuatro elementos. Después hablamos de los alquimistas. No fue hasta que no llegamos al siglo XIX con John Dalton que empezamos a tomar en serio la teoría atómica. Dalton tenía cinco ideas en su teoría y vamos a verlas y vamos a discutir lo que sabemos que era correcto y los problemas que algunos de ellos tenían. ¿Qué? Él dijo que la materia está compuesta de unas partículas muy pequeñitas que llamó átomos y definió el átomo como la unidad más pequeña de un elemento que participa en una reacción química. Estoy de acuerdo con él. Entonces dijo que un elemento consiste de un tipo de átomo y que tiene una masa que es característica. Todos los átomos de ese elemento tienen la misma masa. Vamos a ver que eso no es verdad. Vamos a hablar un poquitín, los vamos a mencionar hoy, isótopos. Vamos a discutir más en el próximo vídeo. Pero isótopos son átomos del mismo elemento que tienen distintas masas. Dalton estaba equivocado ahí. Los átomos de un elemento tienen propiedades diferentes de los átomos de otros elementos, ¿vale? Un compuesto está hecho de átomos que se combinan siempre en una proporción de números enteros. Lo que está diciendo es que tú tienes un átomo combinarse con un átomo, o con dos átomos, o con tres, pero nunca tienes un átomo combinándose con medio átomo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con esto? Y después dijo que los átomos no son destruidos ni creados en una reacción química, pero lo único que haces es reordenarlos. Bueno, esto puedes dudar un poquitín porque cuando estás hablando de energía atómica, los átomos van a cambiar de un elemento a otro. Vamos a tener transición entre materia y energía, pero no vamos a hacer esto hasta el segundo semestre, así que por ahora podemos aceptar lo que Dalton dijo. Aquí tenéis un ejemplo de una reacción. Tienes cobre, es un metal, oxígeno, y cuando reacciona, notar que los átomos de cobre se separan, los átomos de oxígeno se separan, y entonces se organizan de una forma distinta, y así es como tienes mm, copper oxide, óxido de cobre. No se ha creado ningún cobre, ni se ha creado ningún oxígeno, nada ha desaparecido, la botella está cerrada. Es como si estás jugando con Legos y tú construyes una pirámide, y entonces te cansas y lo rompes y vas a construir una casa. Tienes las mismas piezas, pero construyes cosas diferentes. La ventaja de la teoría de Dalton es que nos dio una una explicación microscópica de algunas de las propiedades que ya habíamos visto. Por ejemplo, hablamos de la ley de conservación de la materia. ¿Os acordáis cuando estábamos viendo si haces cerveza en una botella? La masa antes y la masa después de la reacción química no cambia. ¿Por qué? Porque no has añadido ningún átomo, no has quitado ningún átomo. Todo lo que has hecho es romper los enlaces y combinarlos de otra forma. Volver al ejemplo que os dije de los Legos, si no pierdes una pieza, y más vale que no pierdas porque es una cosa muy desagradable ir descalza y encontrarte una de esas piezas. Pero si no pierdes ninguna pieza, tienes las mismas todo el tiempo.
Lo único que haces es construir cosas diferentes. Pero hay dos leyes más. ¿Ok? Eh, la ley de definite proportions. Lo que está diciendo es que cuando tú combinas dos átomos para formar un compuesto, siempre tienes la misma proporción entre esos átomos. Eh, Proust miró a isooctano, es el componente más importante en gasolina, tomó ejemplos, tomó isooctano de distintos orígenes, calculaba cuánto carbono tenía, cuánto hidrógeno, y cuando dividía los gramos de carbono entre los gramos de hidrógeno, siempre salía el 5,33 a 1, 5,33 a 1, 5,33 a 1, porque siempre se combinan en la misma proporción. Pero a veces tienes átomos que se combinan en más de una proporción. Se pueden combinar en distintas formas. Cuando eso pasa, si la masa de uno de ellos no cambia, puede reaccionar con masas del otro que van a tener entre ellas una proporción, lo mismo de números pequeños enteros. Sé que esto suena muy complicado, pero si miras cobre y cloro, cuando reaccionan, son dos reacciones distintas porque notar que uno de los productos es verde, el otro es marrón, son distintos. Pero si tienes la misma cantidad de cobre, puedes reaccionar con dos distintas cantidades de cloro. Pero si miras la cantidad de cloro y las divides, es 2 a 1 la proporción. Son números enteros y simples. Lo que está diciéndote es que cobre puede reaccionar con un cloro o con dos. ¿Ok? Uno de mis ejemplos preferidos, porque a veces historias ayudan a recordar cosas, es la diferencia entre agua y el agua oxigenada. Hace mucho que no lo usamos, pero había un chiste de dos químicos que entran en un bar y uno se acerca y pide un vaso de agua y el camarero se lo sirve, se lo bebe, gracias, era muy buena. El otro químico no quería parecer que él sabía menos y dijo, dame un vaso de agua tú, dime, dame un vaso de H2O tú. Él quería decir, dame también un vaso de agua, pero cuando dijo H2O tú, el camarero le sirvió agua oxigenada, lo bebió, se cayó muerto, porque es venenoso. A lo mejor os parece una tontería, pero muchas veces estas historias tontas te ayudan a acordarte de cosas. ¿Ok? La gente empezó a pensar más y más cuando aceptaron la existencia del átomo. ¿De qué están hechos los átomos? ¿Hay algo más pequeño que un átomo? Eh, Vamos a discutir un poco la historia. ¿Ok? No vamos a llegar a la teoría más moderna, porque va a tardar un par de capítulos, pero llegaremos eventualmente. Los primeros experimentos, el fellow Thomson tenía un tubo de cristal con vacío en el centro, eh, tenía dos electrodos y cuando ponía corriente eléctrica podía ver un rayo visible. Que si no pasaba nada, el rayo iba en una línea recta. Pero si ponía un campo magnético o un campo eléctrico, el rayo se desviaba. Y lo que era muy importante es que el rayo se desviaba y hubiera un campo eléctrico hacia el electrodo positivo. Son Thomson decidió, tiene que ser una partícula muy pequeña, lo llamó cathode ray porque viene del cátodo, ¿ok? Pero decidió, las partículas tienen que ser muy pequeñas, muy ligeras, porque flotan a través de mi tubo. Tienen que estar cargadas negativas porque están atraídas por el electrodo positivo. Y sabéis que las cargas de distintos, las positivos y negativos se atraen. ¿Ok?
no hacía ninguna diferencia qué es lo que ponía en el cátodo. Intentó distintos metales, siempre tenía los mismos resultados. So decidió que lo que tenía ahí, al final lo llamaron el electrón, una partícula que forma el átomo subatómico, tiene una masa muy pequeña, sabemos que es menos de 1000 veces la masa del átomo y que está cargada negativamente. No me voy a meter en todas las calculaciones y eso, pero calculó cuánto era la proporción de la carga a la masa. Él quería saber la masa, no pudo calcular eso, pero por lo menos tuvo ese número que otra persona sería capaz de utilizarla. ¿Okay? So, Millikan viene el siguiente. Lo que hizo fue hacer unas partículas de aceite muy pequeñitas, ¿ok? Y las tenía cargadas eléctricamente. Por supuesto, no importa qué pequeñas eran las partículas de aceite, era como uno de esos air purifiers. Empiezan a caerse, la gravedad las atrae. Es muy lento, es un proceso muy lento. Si estás viendo el polvo, por ejemplo, puedes ver partículas muy pequeñas flotando, pero si le das tiempo, se están cayendo. Estas partículas de aceite tenían cargas positivas. So, él era capaz de poner un campo eléctrico y con electricidad podía hacerlas caer más lentamente, podía hacerlas parar. Creo que hubo incluso un par de ejemplos donde era capaz de hacer que las partículas se cayeran hacia arriba. Por supuesto, él sabía cuánta electricidad, no era muy difícil calcular cuál era la carga de las litas, de las gotitas, pero por supuesto las gotas eran todas diferentes. Pero lo que era interesante es que las cargas eran siempre un múltiplo del mismo número. 1,6 to the 10 en el menos 19 coulombs. No, no os preocupéis por las unidades que no las vamos a utilizar. Lo importante es que era siempre un múltiplo de un número. Y él decidió, bueno, lo puedo explicar si este número es la carga de un electrón. Y las gotas tienen un electrón, o dos, o tres, o cuatro, por eso siempre tengo múltiplos. ¿Ok? So, estamos muy listo. Sabíamos cuánto era la proporción entre la carga y la masa. Ahora que sabe cuánto es la carga de un electrón, puedo calcular la masa del electrón y daros cuenta que el número más pequeño. Por cierto, estos dos números no los intentéis memorizar. ¿Ok? Lo único que es importante es que siempre teníamos múltiplos de la carga y que la masa era muy pequeña. No fue una sorpresa, si lo piensas, imagínate, kilos. ¿Quién va a medir la masa de un electrón en kilos? No me lo puedo explicar, aparte de que era un físico, los físicos usan kilos con mucha frecuencia. Si hubiera sido un químico, hubiera utilizado gramos, pero también iba a ser una unidad demasiado grande. Es, para hacer una idea de lo ridículo que es como si estuvieras intentando explicar a alguien la distancia entre dos ciudades y vas a dar la distancia en centímetros. No, usos kilómetros. Nadie nunca ha dado la distancia entre ciudades en centímetros. Tienes que utilizar la unidad que hace más sentido. Pero por lo menos tenemos ahora la carga del electrón, tenemos la masa del electrón, pero tienes que tener más cosas en el átomo. El siguiente investigador, Rutherford, emitía alpha particles. Alpha particles son los núcleos de helio, están, tienen cargas positivas. ¿Ok? Y ponía una pieza muy finita, muy delgada, de oro. Lo que él pensaba que iba a pasar es que las partículas alfa iban a chocar contra el metal, iban a rebotar. Y puso una pantalla alrededor
donde podía ver donde las partículas rebotaban. Él esperaba que todas iban a rebotar. Para su sorpresa, la mayoría pasaron directamente, sin cambiar. Mirar a la línea verde es más gorda, porque la mayoría de las partículas pasaron. Unas cuantas se desviaban un poquitín, pasaron por el oro, pero se desviaron un poquitín. Y muy pocas rebotaron. Hmm, es interesante. Decidió que la mayor parte del átomo es un espacio vacío. Por eso es por que la mayoría de las partículas alfa podían pasar. La mayor parte del átomo está vacío. En el centro vas a tener el núcleo, que es pequeño. Cuando dice que es pesado, ten en cuenta que estamos hablando de un átomo, ¿ok? Pero es la parte más pesada del átomo porque toda la masa está en D, ¿ok? Y los electrones están alrededor del núcleo. En el núcleo vas a tener que tener unas partículas positivas, o sea, vamos a tener protones ahí, porque ahora si volvemos a lo que él hizo, la mayoría de las partículas pasaban por el espacio vacío, algunos pasaban cerca de los protones y entonces se desviaban un poco porque dos cargas positivas se rechazan y un número muy, muy, muy pequeño rebotaban en uno de los protones. La mayoría de ellos estaban en el espacio, pero si por coincidencia la partícula daba contra un protón, rebotaba. Son, tenemos ahora ya protones y electrones y alguien se imaginó, bueno, el átomo es como un pudding que tiene protones en el centro, electrones alrededor, sin ninguna organización. ¿Ok? Y todo parecía que iba muy bien, pero como siempre pasa en ciencias, en el momento en que te crees que ya sabes lo que está pasando, Sode vino y dijo, mira estos elementos. Es el mismo elemento, pero los átomos pueden tener distintas masas. Hmm, Esto es lo que hablamos alto, que los llamamos isótopos o isótopos. Y no vamos a discutir más, lo vamos a dejar para el próximo vídeo, pero la única explicación es, tienes que añadir una partícula que tiene masa, una masa similar al protón, pero no puede tener ninguna carga eléctrica porque tienes un balance entre cargas positivas y negativas. Si añades otra, vas a destruir ese balance. La única explicación sería tener unas partículas sin carga, con una masa similar a la del protón, en el núcleo, por supuesto, y lo llamaron neutrones. Y por supuesto, era cuestión de tiempo, alguien descubrió los neutrones. Ahora estamos pensando que en el núcleo tienes protones positivos, tienes neutrones, y que el núcleo es muy pequeño y la mayor parte del átomo está vacío con los electrones, que los electrones son muy pequeñitos, pero son negativos. Para haceros una idea, porque este dibujo no da una idea del tamaño, de cuánto espacio está vacío. Si un átomo fuera del tamaño de un estadio, el núcleo sería el tamaño de un arándano. Increíble. Eh, ¿Te das cuenta que estoy diciendo es que la mayor parte de la materia está vacía? No sé lo que estás haciendo tú, pero yo estoy sentada en una silla. La mayoría de la silla está vacía, pero me sujeta. La mayoría de la pared está vacía, pero no puedo andar por la pared. Cuando hablemos de los enlaces entre los átomos, eso es lo que va a dar las características que es lo que hace que tú no puedas andar a través de una pared o que la silla te sujete. Pero es fascinante la idea de que la materia está casi vacía. Estuvimos hablando que los números eran muy raros. Las unidades que usábamos eran las unidades que usaban en química general. Para darnos ejemplos, por ejemplo, la masa de un átomo de carbono es 10 más
Eso es 0,0022 ceros hasta que llegues al 2. Y la carga, 100 menos 19, son 0,18 ceros antes de que llegues al 2. Alguien decidió, tenemos que venir inventar otras unidades que podemos utilizar con los átomos. Los átomos son muy pequeños, necesitamos unidades muy pequeñas. So, aquí es donde acabamos con la unidad de masa atómica. Puesto que estamos en Estados Unidos, lo vamos a llamar por su nombre, AMU. No importa cuántos gramos, o es muy pequeña, pero lo que sí tienes que saber es que un AMU está definido por la masa del carbón 12. Un átomo de carbón 12 pesa 12 AMUs. Y esa es la definición. Entonces, o los demás átomos van a tener sus masas comparando con el carbón. ¿Por qué carbón 12? Porque es muy estable, muy abundante y para la carga, acabaron con la unidad fundamental de carga, que es el número que habíamos hablado que era un electrón, lo vamos a llamar la unidad. La mayoría de la gente no se molesta en decirle unidad fundamental, es la unidad de carga. ¿Okay? Ahora tenemos unidades apropiadas para utilizar con átomos. Esto ahora nos hace mucho más fácil hacer un resumen de lo que sabemos. El protón, decimos que estaba en el núcleo. La masa en MUs, vamos a llamarle 1. ¿Ok? Es muy cerca de 1, muy fácil de recordar. Y la carga positiva, 1. El neutrón está también en el núcleo. La masa, vamos a llamarla, es un poquitín más que el protón, pero la puedes llamar 1 también. ¿Ok? Y no tiene carga. Y el electrón, que va a estar alrededor del núcleo, la masa, si un MU es muy pequeño, ¿qué pensáis de esto? Vamos a llamarle 0, ¿ok? Y la carga es 1 negativo. Si os acordáis de estos números, esto es muy fácil de recordar y funciona prácticamente todo el tiempo. Solo habrá un ejercicio cuando hablamos de isótopos donde necesitarás la masa con todos los decimales para los protones y los neutrones, y cuando lleguemos a eso, te lo prometo, te daré el número, ¿ok? Pero si todo lo que te acuerdas es que la masa es 1, 1 y 0, es todo lo que necesitas. Nada, si vas a decidir que vas a ser un químico, vas a continuar, a lo mejor vas a utilizar esos números, pero para este curso, eso es todo lo que tienes que saber. El siguiente término es el número atómico. Está representado por una Z. Te dice el número de protones en el núcleo. Y es muy importante porque identifica al átomo, el elemento que estás hablando. Cada elemento tiene un número. Es como tu carnet de conducir o tu número de seguridad social. Tú eres la única persona con ese número. Y si alguien roba tu número, pues pueden abrir una tarjeta de crédito, comprar un coche, lo que sea, y tú eres el que recibe todos los pagos. Tú tienes que pagar por eso, porque ese número te identifica a ti. Lo mismo, el número atómico identifica al átomo. Yo me puedo inventar un número, no sé qué decirte, 20, por ejemplo. ¿Qué? Lo miro en la tabla periódica y el 20 es calcio. ¿Por qué es 20? Porque lo miro en la tabla y aquí está, 20 es calcio. No lo confundo con nada más. ¿Qué? El ejemplo que tienen aquí, si tienes un átomo que tiene 6 protones, sabes que es carbono porque el número atómico es 6.
hay muchos isótopos de carbono, bueno, muchos, pero hay varios isótopos de carbono, no importa. Todos son carbono porque tiene seis protones. Además del número atómico, tenemos el número de masa. Oh, me pasé algo. Eh, esto no creo que está en el libro, pero me gusta recordar a los estudiantes porque los átomos son neutrales. Eso quiere decir que el número de cargas positivas es el mismo que el número de cargas negativas. Si sabes el número de protones, sabes el número de electrones. Ok, muy bien. Pero aquí tienes que tener cuidado. Si sabes el número de electrones, no sabes el número atómico. Y te vas a sorprender. Pero es una de las preguntas que yo hago siempre en el examen. El número atómico representa A, el número de protones, B, el número de electrones, C, el número de neutrones, D, lo que me ocurra. Y no te puedes imaginar cuantísimos estudiantes dicen el número de electrones. Vamos a ver, no en este vídeo, pero muy pronto, que los átomos no son muy cuidadosos con los electrones. Van a perder electrones, van a guardar electrones, van a compartir electrones. El número de electrones cambia en reacciones químicas, ¿ok? Pero sabemos que el elemento no cambia. Así que el número de protones es constante. En el próximo semestre, cuando hablemos de reacciones atómicas, esto no será verdad, pero todo lo que estamos haciendo ahora en química, el número de protones no va a cambiar. Por eso la definición de número atómico es número de protones, no el número de electrones. No os confundáis con eso. ¿Ok? Esto es lo que iba a hablar, el número de masa. Si yo quisiera saber cuánto pesa mi clase de química, les pediría a todo el mundo, pasaría un papel y le digo, por favor, no pongáis vuestro nombre, pero poner cuánto pesáis. Cuando recibo el papel otra vez, todo lo que tengo que hacer es sumar todos sus pesos y eso me daría el peso de toda la clase. Bueno, en el átomo los electrones no pesan nada. Hemos decidido eso. Los protones y los neutrones, cada uno pesa una unidad. ¿Vale? Si yo sé cuántos protones o cuántos neutrones, eso me da la masa o el número de masa del átomo. Ana, otra de mis preguntas favoritas, tú tienes un átomo y este es el número de masa, este es el número atómico, ¿cuántos neutrones? Por favor, es sentido común. El número atómico es el número de protones. El número de masa es protones y electrones. Si los restas, eso te da el número de neutrones. Es como si dijeras que yo tengo mm, una caja de madera, ¿ok? Y está llena de piedras, por ejemplo. Y yo lo peso las dos y tengo el peso de la caja y las piedras. Y vamos a decir que pesa 10 kilos. ¿Ok? Pero si peso la caja antes, la caja sola, era 2 kilos, por ejemplo. Si te pregunto cuánto pesan las piedras, todo el mundo sabe 8, porque 8 y 2 son 10. Esto es exactamente lo mismo. Si tienes el número de protones y el número de neutrones, si remueves el número de protones, te da el número de neutrones. Muy fácil, pero es uno de los... Ya te das cuenta que esto es el principio del semestre y los estudiantes todavía no están muy concentrados, pero este es un problema muy corriente. Vamos a representar los átomos con símbolos, que es una abreviación del nombre. Puede tener una letra o dos, por ejemplo, mercurio, Hg. Muchas de las abreviaciones vienen del nombre común del elemento y a veces no hace mucha diferencia si es inglés o español, a veces sí hace diferencia y un idioma puede ser mejor que otro, pero lo peor es cuando muchos vienen de
cuando hablo de otro idioma no estoy hablando de hablar en español, estamos hablando de latín, del griego. mm, Y si quieres hacerlo más complicado, hay muchos elementos que están nombrados por el sitio donde lo descubrieron, que los nombran por un científico. Mirad a la tabla periódica y si vais a las últimas líneas, te sorprenderá. Estoy mirando ahora por curiosidad y... Oh, Europium. Oh, porque lo descubrieron en Europa. Berkelio, descubierto en Berkeley. Einsteinium, pues están pensando en Einstein. Son, muchos de los nombres no tienen mucho sentido, pero la gran mayoría no, no va a ser difícil aprenderlos, te lo prometo. ¿Qué? Recordar que vas a tener una o dos letras, porque hay muchos más elementos que letras, no pueden dar solo una. Y si tienes dos letras, la primera letra es mayúscula, pero la segunda no es. Déjame que os enseñe algunos ejemplos. Y dices, bueno, alumino, él, puedo entender eso. Bromo, Br. Algunos son muy fáciles, otros dices, hierro, Fi, bueno, viene del latín. So, obviously, vas a tener que memorizar algunos. ¿Ok? Em, yo no soy como los estudiantes, los profesores en high school que te hacen memorizar un montón. Eh, Vas a aprender la gran mayoría usándolos. Pero es una buena idea que te aprendas por lo menos unos cuantos al principio. ¿Eh? Este es un buen principio. Si te aprendes estos, el elemento y el símbolo, pero si tienes la tabla periódica que yo estoy usando y si mm, eres uno de mis alumnos, te mandaré una copia que la puedes imprimir y tenerla siempre contigo cuando estás tomando exámenes y todo. Esa tabla va a tener los nombres. Es una de las razones por las que elegí esa tabla, porque al principio es útil que te den los nombres. Luego ya lo sabes, no tienes que preocuparte, pero te ayuda al principio. So, ¿quieres tener clases particulares? ¿Quieres practicar algunos de mis problemas? Eh, en la descripción del vídeo, de ese link to my Wasn't account, elige el día, la hora, cuando quieres reunirte conmigo y trabajaremos juntos. Y acuérdate que todos los errores que cometes cuando estás trabajando conmigo no van a afectar tu nota porque yo no te doy notas. Pero si cometes todos los errores antes del examen, el día del examen lo vas a hacer estupendamente. Todo el mundo comete errores. Lo importante es cometer todos los errores antes del examen para que saques una buena nota entonces.